Coleccionista de canciones, dame razones para vivir y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. El precio ya lo sabes y es por adelantado. ¿Puedo pagarlo? Va. El barrio no es de lo mejorcito, pero solo asusta la primera. Luego te acostumbras. Los vecinos son buenísima onda, los conozco a todos, son mis cuates. Oye, ¿primera vez que vienes a la Florida? No, yo vivo aquí hace años. Ah, ¿por dónde? Por Hialeah, pero necesito mudarme a esta zona. Ah, por más barato. No, porque me conviene. Entonces vamos bien. Síguele, por ahí está la entrada. ¡Cuidado con las ratas! Nah, es broma. Está un poquito desordenado, pero nada más. Súbele, súbele. Por ahí eso, por ahí arriba. Agua con las cucarachas, no mentira. La llamada de Marcia me devolvió el alma al cuerpo, doña Graciela. Ese programa es de los mejores. Yo lo veo seguido porque han ayudado a mucha gente. Yo que creí que los de la tele nos habían dado la espalda. Ya estaba pensando ir a los periódicos, a la radio, porque eso sí, yo no me voy a detener. Así se habla. Esa es la Ana que yo conozco. Yo creo en la justicia. Los Bustamante podrán ser muy poderosos, pero nosotros ya tenemos apoyo. Eso es, hija. Ten fe. Dios aprieta pero no ahorca. Tienes que hablar como tú sabes y que les quede bien claro a esos infelices quién es Ana Escudero. Y bueno, ¿qué te parece el palacio? Le falta una pintadita, pero se la doy en cualquier rato. No hay lujos, pero tengo una extraordinaria tele para los partidos de fútbol. Y en el refri jamás falta una chela. Ah, ya me está gustando. ¿Ya vas a vivir aquí, pariente, y no nos hemos presentado? Mi nombre es Eric Guerra. Yo soy James Bond. ¿Cómo Bond? ¿James Bond? ¿Sí? Nah. Mucho gusto, es broma, pariente. Mi nombre es Gustavo Galván. Ok, Gustavo. ¿Vemos la habitación? Sí, claro. Pero esté como esté, igual la tomo, ¿eh? ¿Vale? Pero ya te dije que la renta va por adelantado. Ya sabes. Luego uno por andar de buen samaritano anda perdiendo hasta las camisetas. A un tío mío en Phoenix le pasó 10 años y no le pagaron nunca. ¿A poco? Sí, pero un día mi tía se cansó y le corrió al amante. Nah, es broma. ¿Qué hubo, mi reina? Nah, no me presiones, estoy atendiendo a un pariente. Dime cuándo te he quedado mal. Ah, ¿ya ves? Bueno, nos vemos, guapa. Bye. Es Irene. No sabes. Cosa más grande, chico, como dicen los cubanos. Todito Dios se empeñó en hacerla perfecta para los mortales. Lo malo es que no me pela y tiene un carácter de rompe y rasga. Yo también conozco a alguien así. ¿No será la misma? No, la mía se llama Ana. Ah, pero seguro no le llegan ni a los talones a mi Irenita. ¿Apostamos? No, hombre, ¿qué pasa si salgo perdiendo? Bueno, me voy a chambear. Oye, si no tienes otra cosa que hacer, ¿por qué no me acompañas? Así juzgas qué tal está la prenda. ¿Vamos? ¡Vamos! Va. Ahí mis llaves. Vaya yendo, yo lo alcanzo. École, vamos. Estás así por Rafael. Así como, nena. ¿Nervioso? Que nada más que tiradero de papeles hiciste. Pues sí, lo extraño mucho. Yo también. Pero debe de estar bien, Aurora. Si se atrevió a enfrentarse a mi papá para seguir su vocación es porque sabe cómo enfrentar los problemas. Yo, en cambio, ni digo lo que pienso ni hago lo que quiero.
Soy un cobarde. No digas eso, mi niño. Tal vez no tengas un carácter fuerte como el de tu padre o el de tus hermanos, pero eres noble, bueno. No es cierto. Yo nunca he sabido cómo resolver un solo conflicto. Con los medios, lo más conveniente es dar argumentos. Tenemos suficientes para hacer frente a cualquier acusación. Lo que menos quiero es que este asunto se haga público. Humberto, el que calla otorga. Yo no te digo que vayas tú a los muchachos. Yo puedo ir como vocero de la familia. No sé. Mira, si perdemos la oportunidad de dar nuestra versión, lo que presenten en el programa es lo que todo mundo va a dar por cierto. Está bien. Encárgate tú. Bueno, hay otra cosa. La familia del fulano que atropellé metió a la prensa. Uy, muy mal asunto. Yo en tu lugar mejor me aseguraría de cerrarles el pico. ¿Cómo sigue Fabián? El doctor dice que estable. ¿Y Cristóbal está con él? No, se fue hace rato. Dijo que regrese en la noche. ¿Estás solo? Se lo llevaron para hacerle unos estudios. Mamá, ¿de veras no quieres acompañarnos a lo de la tele? No, mi vida. Prefiero quedarme aquí. Ya ves que el doctor dijo eso de que las 72 primeras horas son las más importantes. Yo quiero que cuando mi niño despierte me vea a su lado. Sí. ¿Por qué el expediente de Julio Escudero no está con nosotros? Es que separamos los del personal que descansa primero. Necesito todos sus datos. Bueno, más bien mi padre es el que los quiere. Si realmente esa señora lleva tantos años en la presa, tal vez le demos un ascenso. En un momento se los traigo. Gracias. Eric, qué bueno que se puede contar contigo a cualquier hora. ¿Cómo te voy a fallar, princesa? Antes muerto. Ya sabes que me estreso si no veo el jardín al 100. No hay bronca. Ahorita lo dejamos como Dios manda. Hola. Mira, te presento a mi nuevo roommate. Se llama Gustavo. Disculpa que no entre en detalles, Benjamín, pero se trata de un asunto familiar. Mira, solo te pido que si mi hijo Rafael busca trabajo en alguna de tus empresas, des órdenes para que lo rechacen. Sí, claro, con sutileza. Gracias. Créeme que no voy a olvidar este favor. ¿No está preciosa la flaca? Siempre ando rogándole para que me llame. Y cuando venga, le coqueteo de lo lindo, pero nada. Esa mujer sea difícil. ¿Les traigo algo de comer? No quiero que se malpasen y luego sus admiradoras me echen a mí la culpa de que andan desganados. Se ha de necesitar un buen combustible para esos cuerpazos. Sírvete. Gracias. De nada. Gustavo, ¿no? Sí, Gustavo. Lindo nombre. Pensé que Rafael estaba aquí contigo. Me urgen unos datos y no lo encuentro. Tampoco me contesta el celular. Se fue. ¿A dónde? ¿Qué sé yo? Se fue de la casa, de la naviera. ¿Pero por qué? Asuntos familiares, Rebeca. Perdóname, Humberto, pero ¿cómo así? ¿De la nada? Media empresa está sobre sus hombros y bueno, no es que yo subestime a Ignacio ni a Vicente, pero... Bueno, pues habrá que hacer algunos cambios. No, es que no se trata de un puesto vacante. Estamos hablando del más brillante de tus hijos. ¿Y qué crees que no lo sé? Entonces, ¿qué pasó? Perdóname, pero no quiero hablar. Te juro que a mí jamás me invitó ni un caramelo. ¿Tú viste si la charola era de plata? No, ¿por qué? Porque nada más falta que se ponga en ella y diga, ¿quieres? ¿Pero tú me trajiste? Sí, pero ya me estoy arrepintiendo. ¿Lo va? ¿Está bien? Yo sé perder. Pero apúntate en serio. Dime, eso no es una belleza. Y fíjate, mira encima con billete. Mira cómo vive. ¿Ah? Aguas. Oye, Gustavo, ¿tú también le haces a la jardinería como Eric? Uy, es un experto. Aquí pariente se especializa en plagas. Es un tigre. Ay, pues fíjate que aquí hay mucho de eso. Sin agraviar al presente, claro.
Últimamente las plantas tienen pulgones, chapulines, orugas, bueno, qué sé yo. Así que voy a llamarte. Espero que no te moleste, Eric. No, pues que me va a molestar. Aunque insinúe que mi trabajo es chafa, ¿no? Lo tuyo es más de arreglo y te queda perfecto, pero teniendo un especialista en plagas... Oye, No. te voy a cobrar comisión, ¿no? A lo mejor no me da mucho tiempo para hablar, así que tengo que decir lo más importante. Yo no sabría ni por dónde empezar. Si solo de pensar en Fabián se me hace un nudo aquí. Un agregar más. Ya, por favor. Me vas a hacer llorar a mí también. Yo tengo que estar bien lúcida. No sabes cómo odio a ese infeliz. Al culpable de toda esta desgracia. Te pasas. Te traje para que la vieras, no para que te la ligaras. Yo no hice nada. No. Nomás la pasamos platica y platica y el jardín se quedó tal cual. Te ahorré trabajo, ¿no? Y la lana. Me quedé sin paga, porque en eso tu Irene también es espléndida. No es mi Irene. Bueno, ahora te toca llevarme a conocer a Ana. Capaz que le gusto más que tú. Éjele, pariente, cuidadito, porque entonces sí que vamos a tener problemitas. Uy, yo le conté que me gané unos guantes de oro. ¿Ah? Poco. Sí, pero de jardinero. Bueno, ya me tengo que ir. Oye, nos vemos al rato, ¿no? ¿Qué? ¿Y no íbamos a ver a tu Ana? ¿Qué más quisiera? Pero tengo una cita de trabajo. Ah.